Muchísimo gusto saludar y recibir aquí en la cabina de Enfoque Monterrey al señor Fernando Elizondo Barragán, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León. Señor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Julio César, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenas tardes ya. Un saludo a todo el auditorio, muchas gracias por esta invitación. Al contrario, oiga, aquí lo dije al aire cuando anunciamos o dimos la noticia de que pues va usted por Movimiento Ciudadano. Viene a ponerle todavía un saborcito, un aderezo más sabrosón a esta contienda que se avecina ya para el 7 de junio. ¿Cómo se siente usted? Yo me siento maravillosamente bien, creo que hemos empezado muy bien, llevamos una tendencia excelente y hay una base muy sólida de apoyo que pues se ha venido construyendo a lo largo de 15 años que tuve de servicio público, afortunadamente con buen desempeño. Siento que efectivamente esto ha cambiado radicalmente de cara. Yo sentía mucha angustia en la población, mucha angustia por la falta de opciones aceptables. Y ese fue uno de los factores que a mí me empujaron, porque la gente me decía y me mandaba mails y me rogaban algunos y me reclamaban otros y me insultaban otros porque no estaba participando, porque decía, ¿qué opciones nos estás dejando? ¿Por qué no son buenas esas opciones? Bueno, cada quien hace sus análisis, ¿verdad? Yo no quiero emitir juicios respecto a mis competidores, porque esto no aporta nada. Si el juicio es bueno, pues les ayudo a que estén mejor, cosa que no me interesa. Si el juicio es malo, mi opinión está descalificada porque es una opinión interesada, entonces ¿para qué sirve la opinión? Pero lo que sí les digo es que mucha gente, muchísima gente se sentía angustiada porque las opciones que tenía le parecían inaceptables y decían, ¿a dónde vamos por aquí? ¿No? De por sí, a partir de una situación que es totalmente indeseable, es inaceptable. Yo volteo a ver a mis hijos y a mis nietos y por otro lado volteo a ver a la comunidad que les estoy dejando y digo, no puede ser esto, no es esto lo que yo les quiero dejar. Y yo traigo con qué colaborar para construir mejoras, para mejorar la situación, pues tengo que ofrecerme. Ya si la población me escoge o no me escoge, ya será su responsabilidad. Mi responsabilidad es ponerme a disposición de la ciudadanía. Ofrecer una opción. Ofrecer una opción y decir, aquí estoy listo para trabajar en bien de mi comunidad. En agosto pasado, aquí en Enfoque Monterrey, Fernando Elizondo pues comentaba que, o se descartaba prácticamente. En diciembre pasado ya dejaba entrever como que sí podía haber ahí alguna posibilidad y finalmente se decide Fernando Elizondo por Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio de opinión? Sí, es interesante la pregunta y es muy importante que se conozca la historia para que se entienda por qué. Mira, cuando yo renuncié al PAN, que fue en marzo del 2014, vi el panorama y muy rápido me di cuenta de que para conformar una opción viable, exitosa hacia la gubernatura, se necesitaba reunir fuerzas, porque lo que tienes en el panorama electoral en Nuevo León es un PAN con un peso específico grande, un PRI con un peso específico grande, digamos, de votos simpatizantes y duros, 21 y 21%, y luego el resto, el 58% restante, está dividido entre los que se abstienen de votar y los que votan por una variedad de opciones menores. Se dispersa ese voto y otros se van al abstencionismo, o sea, no votan. Entonces yo dije, hay que encontrar la forma de reunir un pedazo grande de estos segmentos para poder enfrentar al PAN y al PRI. Porque finalmente yo lo que veo que está mal aquí, nos está haciendo mucho daño, es esta deformación de los partidos en donde grupos internos de poder, de control, están despachándose para beneficio de ellos, descuidando a la comunidad, desatendiendo a la comunidad y entendiéndose entre esos dos partidos grandes en componendas que no nos benefician, al contrario nos perjudican mucho. Entonces, con ese ánimo de conjuntar fuerzas empecé a trabajar y me invitaron inicialmente dos partidos a que fuera candidato a gobernador y les dije, sí, pero vamos a juntar más, hay que encontrar pactos de colaboración entre varios. Y así seguí. En agosto lo que sucedió es que en ese esfuerzo realmente me desilusioné, llegué a la conclusión de que no iba a ser posible conjuntar esas fuerzas
Porque estaban, por un lado, Vía Ciudadana, que estaba planteando la posibilidad de alguno o algunos candidatos independientes. Estaba Fernando Turner, que ya había salido adelante con un proyecto a la gubernatura. Estaba Jaime Rodríguez con otro. Y por encima de esto, como cereza del pastel, se promulga una legislación, una reforma electoral que está pensada con saña, con maña y con saña. ¿De plano? Para evitar, absolutamente, no tengo ninguna duda. Para evitar que para evitar que se reúnan fuerzas menores y hagan una fuerza mayor. O sea, son maniobras ideadas muy claramente por los partidos mayores para evitar que los chicos se junten y les hagan frente. ¿Y les está funcionando? Pues pone una serie de obstáculos muy serios. Por ejemplo, tú ves la posibilidad de candidatos independientes, todos los obstáculos que le ponen. Candidatos comunes ya no se pueden tener. Antes sí podían 2 partidos o más tener el mismo candidato a gobernador, por ejemplo. Ahora ya no se puede. Coaliciones, nomás en ciertos momentos son posibles, y luego los partidos de nueva creación, que son Morena, Humanista y Encuentro Social, no se pueden coaligar, porque son la primera elección en que participan, y la ley dispone que en la primera elección no se puedan coaligar con nadie. Luego, la norma que los obliga a aparecer en las boletas electorales, no como coalición, sino como partidos separados, lo cual pues siembra confusión entre el electorado, ¿verdad? Una serie de disposiciones que tú dices, chin, pues estos definitivamente se descararon ya y dijeron... La ponen complicada. La ponen complicada. Las restricciones, por ejemplo, en cuanto a recursos, que ahorita van a ser objeto de impugnación y demás, esas normas, porque crean una cancha demasiado dispareja. ¿A ustedes, por ejemplo, qué porcentaje les tocaría? Pues mira, el límite de campaña son 50 millones de pesos para gobernador. Pero luego hay otras restricciones que, dependiendo de cómo las interpretes, pueden llevarte a la conclusión de que si yo soy candidato de partido de Movimiento Ciudadano, los fondos permitidos para mí no pueden exceder de 1 millón de pesos. Okay. Entonces, de 50 a 1 millón y ay, caray. Pero a los grandes sí, y los grandes tienen gobiernos y tienen presupuestos públicos de donde salen por una forma o por otra recursos que tarde o temprano van y benefician a los candidatos. Entonces llevan una ventaja impresionante en ese sentido. Pero la ventaja que llevamos del otro lado es que la ciudadanía está de nuestro lado. Hay una brecha muy grande entre la sociedad y el gobierno, cuando el gobierno empieza a corromperse, a desviarse, a actuar en formas que no benefician a la sociedad. ¿Usted confía en que la gente de Nuevo León se vaya en esta ocasión, el 7 de junio, que acuda a las urnas, que se vayan más por la persona y trayectoria que por el partido y popularidad, por ejemplo? Yo creo que ese va a ser uno de los fenómenos. Uno de los fenómenos va a ser derivado del desprestigio enorme que han tenido los partidos, porque la verdad han ido cayendo en la calificación pública, digamos. Los partidos están entre las instituciones menos confiables, menos creíbles y que a la gente les gusta menos, ¿no? Entonces la gente crecientemente, no de ahora, desde hace tiempo, ha venido diciendo, yo veo al candidato más que al partido. Y yo veo al candidato más que al partido. Bueno, correcto. Aquí lo que nos está haciendo daño es esa partidocracia, PAN-PRI, que se están repartiendo un pastel como si fuera de ellos cuando es de la comunidad. Pero déjame complementar la historia. Yo dije en agosto, convencido de que ya iba a ser imposible reunir esas fuerzas, en agosto dije, no, ¿saben qué? No voy a ser candidato de nada. Voy a dedicar mi esfuerzo mejor a organizar ciudadanos, porque otra convicción que tengo, y esto lo predico a voz en cuello, la pieza faltante en el rompecabezas político nacional es una ciudadanía mejor organizada, más participativa y más demandante. Donde esta se da, suceden cosas diferentes. Y yo lo que quisiera es formar un gobierno que propicie, no que impida, no que dificulte. Porque la gente es demandante aquí en Nuevo León, pero no está organizada. No está organizada, está dispersa. Y de alguna manera tiene este concepto de que pues no puedo hacer nada, estoy inconforme, pero soy impotente para cambiar la situación, ¿verdad? Bueno, entonces decidí no ser candidato y dedicarme a promover, a empujar organización ciudadana. Paradójicamente, al mismo tiempo que sucede esto, suceden varias cosas.
me empiezan a llover más invitaciones de partidos para que sea candidato. La situación del país empieza a cambiar radicalmente, de estar en el Mexican Moment y salvando México y todo esto, ¿no? A estar postrados con el precio del petróleo caído a los suelos. Hasta portada fuimos. Con Ayotzinapa como vergüenza y la Casa Blanca por un lado y la de Videgaray por el otro. Y se altera todo el escenario. Y se altera también el escenario de actores políticos porque Vía Ciudadana va bajando el tono a sus pretensiones de candidaturas y demás. Y Fernando Turner se retira de su candidatura, entonces se vuelven a abrir espacios. Entonces, ante esas invitaciones que recibo yo de otros partidos, les digo, sí reconsidero mi decisión y participo, pero vamos a juntar fuerzas, y ese ha sido mi tema. Y voy y hablo con el Bronco y le digo, vamos a juntar fuerzas. Y en ese esfuerzo estoy hasta diciembre pasado, cuando suceden, 2 gentes me hicieron cambiar de estrategia o de curso de acción. Uno, un asesor que me dijo, ¿sabes qué? Traes la estrategia mal, porque tú quieres unificar para meterte, y lo que necesitas es meterte y desde adentro unificar. Ahora, vamos a escuchar justamente a Jaime Rodríguez Calderón, a quien hace unos momentos, bueno, no hace unos momentos, hace unos días le preguntamos acerca de esta situación, por qué no se unifican, cómo va esto, sí. Y lo invito a que escuchemos lo que nos dice. Sí, cómo no. Pues bienvenido a la competencia, qué bueno que se decidió. Había dicho que no y luego que sí. Qué bueno que se decidió. Él tiene una propuesta diferente a la nuestra. Creo que se va a enriquecer este tema de la competencia. Y bueno, pues obviamente mientras el ciudadano tenga mayores opciones va a decidir. Y yo espero que la propuesta nuestra sea la que genere mayor empatía. Yo le pedí que se inscribiera como independiente, que buscaran las firmas, que salieran a la calle, pero no quisieron buscar las firmas. Es muy cómodo ir con un partido, es muy fácil ir con un partido. Entonces yo escogí el tema de ir a la calle, de convencer a la gente, de fregarme consiguiendo el apoyo de la gente para inscribirme, para no tener ningún compromiso con ningún partido. Yo propuse eso, él decía que había que sumarnos todos, y no encontramos, a lo mejor no profundizamos mucho, pero sí platicamos y nos emplazamos para ciertas pláticas. Pero bueno, qué bueno que ya decidió ir con un partido. Será otro partido más en la competencia. ¿Qué opinas sobre estas declaraciones? Con esto, pues se pudiese dar ya por descartado ese frente común que pudieran hacer ustedes dos juntos, o usted va a insistir en él. No, mira, mi propósito es derrotar a un arreglo PAN-PRI que nos está haciendo mucho daño en este estado, y que lo podemos apreciar desde el desorden en las calles, en las vialidades, la destrucción, la mala calidad de las obras, los sobrecostos, los desvíos de dinero, los proyectos innecesarios como Monterrey 6, cosas que están mal. Eso se da porque hay 2 partidos que se han degenerado al grado de que grupos de poder se están repartiendo como botín lo que es de la comunidad. Y yo digo, necesitamos los ciudadanos ir a recuperar eso. Ese es el propósito, y yo voy a trabajar en pos de ese propósito, desde luego, para conquistar la gubernatura. En ese trayecto, yo estoy abierto a todas las posibilidades que vayan en esa dirección para lograr el fin. Entre esas posibilidades, no sé, ¿cabría el hecho de que usted se haga a un lado para dejar pasar a alguien más? Si me demuestran a mí que hay una opción con mejor probabilidad de lograr el resultado, demostrado a través de un método que sea confiable, no por el capricho o la opinión de alguien, sino con más elementos objetivos, yo voy a apoyar la opción que tenga mejor probabilidad de derrotar al problema que queremos derrotar. ¿Jaime Rodríguez podría ser esa opción? Pues no quiero prejuzgar, pero yo quiero decir, estoy abierto a todas esas cosas.
Y así lo he expresado al propio Jaime y lo he expresado a diferentes públicos, a los demás partidos y demás. Aunque ya no es momento de hacer coaliciones, hay muchas formas de colaborar entre partidos para lograr fortaleza conjunta. Sí hay maneras. Y si se reconoce que esto no es un juego de a ver a quién le toca qué, como dicen, es que ya me toca, no, es que yo tengo mucho tiempo trabajando esto. El gobierno no es de quien lo trabaja. El gobierno no debe ser de quien ha hecho méritos para llegar a él, porque no es un premio. El gobierno es una responsabilidad de gestionar las cosas públicas de la comunidad y debe dársele a quien tenga la mejor capacidad para hacer esa gestión buena, ¿no? Pero bueno, nada más termino la historia de por qué volví a considerar esto. Te decía que después de que había dicho que no iba a ser candidato, me siguieron invitando, cambiaron radicalmente las circunstancias y finalmente dos opiniones, dos palabras de gente cercana. Un asesor que me dijo, tienes mala estrategia, necesitas meterte para unificar, y otra de un hombre a quien yo estimo mucho y valoro mucho, muy apreciado, que me dijo, usted necesita meterse porque hay mucha gente volteando a verlo a usted. Y lo que usted haga es un mensaje para sus hijos y para los jóvenes y para mucha gente. Y eso me hizo reflexionar muy profundamente y dije, tiene razón este hombre, tiene razón. Yo lo que tengo que hacer es lo que hace un ciudadano en defensa de su comunidad y de sus hijos. Y yo, tratándose de mi comunidad y de mis hijos, doy el paso al frente y no tengo límite. Pues bueno, finalmente, Fernando Elizondo Barragán, ¿hasta cuándo tendrían, no sé si decir legalmente, tiempo para tratar de formar esos frentes comunes? ¿Se va a volver a reunir, por ejemplo, o va a buscar a Jaime Rodríguez Calderón en los próximos días? ¿O hasta cuándo se pudiese ya definir esto? Sí, mira, en esto no hay un límite estricto de tiempo, porque vamos a suponer que ahorita no hay ningún acuerdo, ¿verdad? Vamos a suponer que avanza así la situación y avanzan los procesos. ¿Qué es lo que tienes? Pues fundamentalmente vas a tener un juego de entre 4 o 5 candidatos y ahí se van a ir midiendo y a ver cómo va cada quien. A lo mejor en mayo se va a ver más clara el panorama. Okay. Y en mayo empieza a funcionar el voto útil, porque la gente es muy inteligente. La gente no le gusta votar por una opción en donde va a desperdiciar su voto. Le gusta votar de manera que tenga un efecto, un significado. Entonces, dependiendo de todos esos factores, podría haber formas. Desde luego hay formas de cooperación, como por ejemplo para representantes de casillas o para otras labores que tienen que ver con el proceso electoral, en donde compartimos intereses y debiéramos de compartir también recursos y gente, ¿no? Pero finalmente, vamos a llevar las cosas al extremo. Si llegáramos al final y no hay ningún acuerdo, pues lo que vamos a ver es un juego entre 4 opciones. Y eso, para empezar, ya veo yo que le ha bajado la angustia a mucha gente que antes sentía que no tenía opciones. 4 opciones se refiere a los 2 partidos de los que hablaba ahorita, Sí. al independiente y usted, obviamente. Así es. Que entre paréntesis, hablaba por ahí, Jaime, en el fragmento que pusiste de que los partidos y llega uno con compromiso. Yo quiero aclarar perfectamente, nítidamente esta situación. Si yo acepté ser candidato por Movimiento Ciudadano, fue porque Movimiento Ciudadano me abrió las puertas y me dijo, sin compromiso de ninguna especie, ni ideológico, ni político, ni de nada. ¿No se afilió? Por supuesto que no. Yo soy ciudadano independiente que está utilizando un vehículo. Okay. ¿Por qué no me metí en el sufrimiento? Pues hombre, porque meterse en un sufrimiento así nomás por sufrir, se me hace que no tiene mucho sentido. Pero además, bueno, por el proceso como se dio, era lo más conveniente. Fernando Elizondo Barragán, muchísimas gracias. Siempre va a faltar tiempo para platicar con usted. Pues sí. Le agradezco mucho, pero pues la invitación está abierta para estar aquí en la cabina de Enfoque Monterrey próximamente, en las próximas semanas, Por y supuesto. poder hablar ya más ampliamente de algunos temas pendientes. Por supuesto que sí, Julio César. Aquí estaré siempre que me inviten y mi disposición también es permanente. Te agradezco mucho Muchísimas la oportunidad. Gracias. Un excelente día para todos. Igualmente, muchísimas gracias.